Saludos compañeros, en el día de hoy trabajaremos el tema de nuestra primera unidad, titulado Origen y principios de la didáctica de las matemáticas, y este grupo está conformado por Cristel Martes, Samuel Espinal, Samuel Gutiérrez, Ismairi Luciano. Didáctica de la matemática. El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Esta frase describe perfectamente la didáctica, que a pesar de los cambios que ha sufrido desde su nacimiento en 1657, hoy es una de las disciplinas que permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tenga resultados satisfactorios en países como Singapur, Finlandia y Japón. Entonces, ¿qué es didáctica de la matemática? Se trata de una disciplina que se dedica a identificar y a explicar fenómenos y a tratar de resolver problemas, ambos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, sin estar necesariamente limitado al aula. Entonces, la didáctica de la matemática no se preocupa de lo que se enseña en esta área, sino más bien que se encarga de cómo debe ser enseñado. Importancia de la didáctica de la matemática. Todos, aunque sea alguna vez, hemos escuchado la importancia de aprender matemáticas, tanto para los más adultos como para los más pequeños de la casa, pues esta importante rama es fundamental para el desarrollo intelectual de los niños y niñas, puesto que les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener su mente preparada para la crítica, el pensamiento y la abstracción. Las matemáticas generan unas actitudes y valores en el alumnado, ya que garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en el alumnado una disposición consciente y favorable para emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan día a día. Entonces, ya sabemos que es fundamental que el alumnado sea capaz de comprender las matemáticas, pero para ello se necesitan docentes formados, hábiles, que a través de metodologías y técnicas efectivas y con recursos variados y modernos, logren que cada estudiante adquiera las competencias necesarias. La didáctica de la matemática permite la formación ideal de esos docentes que han de propiciar ambientes de aprendizajes idóneos para la adquisición de competencias matemáticas. Además, permite que se piensen modelos teóricos que ayudan a comprender el aprendizaje de las matemáticas con técnicas bien estructuradas. Origen de la didáctica de las matemáticas. La didáctica de las matemáticas es una disciplina muy joven, pues alcanza su autonomía científica a finales del siglo pasado, siglo XX. Ahora, veamos cómo evolucionó la didáctica de la matemática. En los años 50, algunas universidades reforzaron sus planes de estudio debido a que hasta ese momento el mundo estaba de acuerdo en algo: las enseñanzas de la matemática eran insatisfactorias. En el 1957, los movimientos de renovación dan paso a las mejoras de los planes de estudio y surgen propuestas de nuevos programas de enseñanza científica, surgiendo así las matemáticas modernas. En la década de los 60, con la nueva era espacial, se renuevan los programas de enseñanza con propuestas bien intencionadas, pero los contenidos eran tan avanzados que los maestros no estaban capacitados para explicar matemática de ese nivel. Además, solo se aprendía mediante memorización y repetición. Totalmente un fracaso. A finales de los años 60, se impartía docencia bajo el modelo conductista, donde la matemática era considerada un conjunto de saberes normativos y no explicativos. A pesar de que se observaron algunos cambios, aún los alumnos no eran capaces de aprender por sí solos y tampoco estaban realmente motivados por las matemáticas. En 1970, Francia es el primer país en considerar la didáctica de las matemáticas, viendo al fin una posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza en esta importante área. Al final de esta década, surgen las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática.
En el transcurso de los 80, se consolida la necesidad de continuar con el estudio de metodologías que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Finalmente, en 1908, se establece la Comisión Internacional para la Instrucción de la Matemática. Dentro de los principios de la enseñanza de las matemáticas tenemos el principio de reinvención. La escuela debe proveer instancias en las que el estudiante pueda reinventar las matemáticas que se quieren aprender. Las nociones deben ser construidas por el estudiante, jamás dadas por el profesor. Y esta construcción debe darse en un contexto que demande el aprendizaje que se quiere lograr, como un método de resolución para el problema propuesto. No se trata aquí de entregar un problema de aplicación con una noción matemática ya estudiada de antemano, sino de iniciar el aprendizaje a través de una situación problemática que lo requiere y a través de la cual se consiga. Principios de niveles. La matematización es progresiva, nace totalmente ligada al contexto que la requiere, a partir del cual se esquematiza, se extrae, se sale de la situación misma, se generaliza y se formaliza, todo progresivamente, paso a paso en esos distintos niveles de comprensión. Principio de interacción. La matemática como actividad humana es una actividad básicamente social. El compartir procesos de matematización diferentes enriquecerá la capacidad organizadora de todos. Una clase en el contexto debería contener los espacios de interacción siguientes. Presentar un problema desafiante para resolver en grupo y una vez resuelto presentar en la pizarra las distintas estrategias de resolución usadas por los grupos de trabajo, partiendo de aquellas más concretas, más ligadas a la situación misma, hasta las más abstractas. Luego, analizar las ventajas y desventajas de cada estrategia, los errores cometidos y las formas de evitarlo. Intencionar el uso de esquematizadores como modelos o nociones. Atención a la diversidad. La no discriminación de los niños y niñas posibilita desde una perspectiva psicopedagógica ayudas espontáneas entre compañeros, que es una medida muy válida a nivel de inclusividad. La metodología estratégica incluye material que incorpora guías de naturaleza metacognitiva, que tienen por objeto aportar estrategias de comprensión matemática a aquellos alumnos que no la han adquirido espontáneamente. Gracias a estas medidas se consigue que un material se convierta en multinivel y que pueda ser seguido por niños y niñas con distintos ritmos de aprendizaje, permitiendo así un margen de diferencia temporal y planificando actividades asociadas en forma de consultas o rincones de actividades para quienes van más rápido. Nos aseguramos de que cada niño o niña pueda finalizar su tarea dentro de la misma aula. Motivación. Ocurre cuando se atrapa la atención del estudiante, bien sea porque el tema es interesante o porque las actitudes que se desarrollan atraen la atención de quien quiere aprender. Con esta motivación el alumno se siente a gusto, cómodo con aquello que se realiza. En esta motivación el aprendizaje surge como una consecuencia de las acciones, factores o agentes diferentes a la temática a su alrededor, de la cual gira el estudio. Entre estos factores se pueden citar los siguientes: los compañeros de clase, la forma en la que explica el docente o la personalidad del mismo, las ganas y las actitudes que se despliegan, las calificaciones que se obtengan, los recursos o medios didácticos utilizados o las actividades que se realizan en la clase, los beneficios que se perciben como consecuencia de adquirir ciertos conocimientos o desarrollar algunas destrezas, entre otros. De igual forma, los maestros y maestras tienen la posibilidad de condicionar las demandas de las tareas de manera que sean percibidas como exitosas por el estudiantado y no como una frustración. Fomento del pensamiento crítico. Uno de los grandes retos es alejarnos del aprendizaje automatizado y entrar en el aprendizaje consciente. Quizás esta sería la máxima deseable para llegar a formar sujetos responsables. Pero para llegar hasta aquí no es suficiente con enseñar a entender y a resolver un problema. Es imprescindible que se enseñe a identificar los problemas. Cuando se consigue que los alumnos y alumnas sean capaces de identificar los problemas, entenderlos y resolverlos, podremos afirmar que están construyendo un pensamiento crítico. Asimismo, se describen las 5 competencias que tiene que alcanzar un alumno o alumna gracias a un aprendizaje basado en la resolución crítica de problemas, y estas son las siguientes. Primero,
El alumno se ha de responsabilizar de su aprendizaje y adoptar un papel activo. Segundo, ha de saber distinguir entre lo que hay que memorizar y lo que hay que entender. Tercero, ha de tomar decisiones y hacer preguntas para asegurarse de su comprensión. Cuarto, sentirse seguro para aprovechar las nuevas oportunidades de aprendizaje. Y quinto, darse cuenta de las dificultades que se le presentan y de sus causas. Contextualización y globalización. Hablamos de contextualización cuando nos referimos a la relación de un conocimiento con el mundo y globalización cuando nos referimos a su relación con las demás áreas curriculares. Un ejemplo aplicado a niños y niñas de primaria sería que si se trabaja la estadística o la organización de información junto a conceptos de demografía próxima, es muy probable que estos niños acaben comprendiendo a la vez aspectos propios de las dos materias que impartidos separadamente no habrían sido capaces de comprender y vincular. Por último, tenemos la enseñanza y el aprendizaje estratégico. La aplicación de la secuencia metodológica permite llevar a la práctica los principios educativos que estamos detallando. Cada uno de los pasos de la citada secuencia conlleva una carga pedagógica acumulativa que permite asociar el cumplimiento de estos principios. Ahora conoceremos los 5 pasos que nos propone el principio de enseñanza y aprendizaje estratégico. El primer paso de la secuencia metodológica es el modelaje cognitivo. Este paso consiste en la ejemplificación que hace un experto sobre cómo piensa mientras realiza la tarea. Con el modelaje cognitivo, el profesor o la profesora enseña a cómo tomar conciencia del trabajo y cómo tomar decisiones sobre el camino a seguir para llegar a un buen resultado. El segundo paso es la práctica guiada, ya que permite a los niños trabajar según diferentes ritmos de aprendizaje. El tercer paso es la práctica en contextos variados, lo que garantiza la inclusión de los principios de globalización y contextualización. Globalización porque integramos diferentes materias al aprendizaje matemático, como son la lectura, la geografía, el conocimiento del medio social, entre otros. Y contextualización porque se sitúa la acción educativa en el entorno más cercano y conocido del alumno. El cuarto paso es la práctica en grupos cooperativos. Esta tarea, en primer lugar, favorece la interacción entre iguales. Es hecho muy motivador porque libera al alumnado de la formalidad más o menos intensa generada por las relaciones con el adulto, en este caso el docente. El último paso que se nos propone de esta secuencia metodológica es la práctica independiente y representa la comprobación de la asimilación de aprendizaje y la autonomía en la ejecución de las tareas. En esta práctica queda reflejado el trabajo y la reflexión personal. Supone un ejercicio doble. Por un lado, conocer la propia autoeficiencia y por otro lado, desarrollar el pensamiento crítico, elemento que acabará de verificarse cuando se respondan los ítems de alguna evaluación. Principio de la matemática escolar. Esta posee 6 principios. El principio de igualdad o equidad, principio curricular o de plan de estudio, principio de enseñanza, principio de aprendizaje, principio de evaluación, principio de tecnología. Principio de igualdad o equidad. Hacer adaptaciones razonables y apropiadas para dar las mismas posibilidades a todos los estudiantes de obtener los logros. Principio curricular o de plan de estudio. Este determina en gran medida lo que tienen que aprender los alumnos y lo que realmente aprenden. Principio de enseñanza. Conocer lo que los alumnos saben y lo que necesitan aprender, y luego estimularlos y ayudarlos para que lo aprendan bien. Principio de aprendizaje. Los estudiantes deben aprender las matemáticas correctamente y construir activamente nuevos conocimientos a partir de la experiencia y de los conocimientos previos. Principio de evaluación. Esta apoya el aprendizaje de las matemáticas y proporcionan información útil tanto al profesor como a los alumnos. Principio de tecnología. Es fundamental en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas
y enriquece su aprendizaje. Esta ayuda a que los estudiantes se sientan más motivados a la hora de aprender matemática, ya que esta es el pan de cada día. Estándares para la matemática escolar. Consisten en una serie de lineamientos a seguir en los distintos niveles educativos para la comprensión matemática, conocimiento y desarrollo de habilidades. Se clasifican en estándares de contenido y de procesos. Los estándares de contenido se organizan en base a áreas de contenido matemático, mientras que los estándares de procesos se presentan en los modos destacados de adquirir y usar el conocimiento. Entre los estándares de contenido están los números y operaciones. Aquí se engloba básicamente la noción de número. Al finalizar el proceso educativo, los estudiantes deben entender el significado de número, sus representaciones, los sistemas de numeración existentes, así como también el significado de las distintas operaciones aritméticas y cómo se relacionan unas con otras. También el cálculo y estimaciones razonables. En el álgebra, plantea que los programas educativos en este sentido deben permitir a los estudiantes generar modelos, patrones, relaciones y funciones matemáticas, además de un correcto uso del simbolismo algebraico. Este estándar no propone el álgebra como un contenido educativo en los niveles de primaria, sin embargo pretende fomentar desde los primeros años la investigación y el razonamiento algebraico, con el objetivo de alcanzar en secundaria metas ambiciosas en esta área. También pretende que el álgebra se convierta en un punto de relación entre la geometría y el análisis de datos. Le sigue la geometría. Esta aparece como componente fundamental en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Aquí se pretende que durante los distintos niveles educativos, en primaria y secundaria, los estudiantes se relacionen con la geometría tridimensional y desarrollen discusiones sobre las distintas relaciones geométricas, llevando el conocimiento aprendido al ambiente físico. La medición enfatiza la utilización del plan de estudio a las situaciones de la vida diaria. Esta establece que el estudio de la medida le permite al estudiante profundizar en otras áreas de la matemática, como la aritmética, la geometría, la estadística y el análisis. Y el último de los estándares de contenido, el análisis de datos y probabilidad. Aquí los estudiantes deben aprender a formular preguntas que se pueden abordar con datos y recopilar, organizar y mostrar datos relevantes para responderlos. Seleccionar y usar métodos estadísticos apropiados para analizar los datos, desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en los mismos, comprender y aplicar conceptos básicos de probabilidad. Estas habilidades les permiten a los estudiantes entender la información crítica como las estadísticas médicas y los resultados de encuestas políticas. Entre los estándares de proceso está la resolución de problemas. Esta surge como una estrategia metodológica para la comprensión de conocimientos matemáticos e incluso para la comprensión de distintas disciplinas. Consiste, además, en retar a los estudiantes con problemas de un adecuado nivel intelectual que les permita aplicar su creatividad y raciocinio hasta llegar al resultado requerido. El razonamiento y prueba es otro de los aspectos analizados. Este considera indispensable que los estudiantes alcancen un razonamiento sistemático en el cual sea capaz de investigar, explorar, justificar y utilizar conjeturas. Comunicación. En este es importante que los estudiantes logren un alto nivel de comprensión de la matemática. Sin embargo, es igualmente relevante el que estos puedan comunicar su pensamiento matemático de una forma coherente y clara. Solo a través de espacios de discusión y diálogo y de ambiente en donde el estudiante fomente su capacidad de escribir sobre matemáticas, capacidad que se puede generar desde la primaria. Las conexiones, sabiendo que la matemática es un campo integrado y como tal debe establecerse en un plan de estudio, se debe generar conexiones entre las distintas áreas y de esta manera le permitirá al estudiante una mayor comprensión de esta disciplina. Y por último está la representación. Es una parte importante de la aplicación de las matemáticas. Esta es el medio visual de comprobar la teoría y establecer las conexiones del estándar anterior.